Muchas gracias para el equipo de InnoBooks y bueno, vamos a iniciar esta sesión. Un poco comentándoles qué hacemos nosotros para las personas que no me conocen. Yo soy Martín Llanes, soy el especialista de RFID para la empresa RFID Latam Consultores, una empresa que trabaja en todo lo que es el mundo del RFID y atiende a todo el mercado de Latinoamérica. En esta sesión vamos a ver realmente un punto importante que es el control de inventarios y cómo esto evoluciona actualmente. Y antes de iniciar la sesión, confírmeme si se ve la pantalla, está ya compartida la pantalla, coméntenme si eso está ya lo están viendo. Sí, se puede ver. Ok, listo. Entonces, como les decía, antes de iniciar, lo que me gustaría es dejarles unas preguntas para que cada uno de los participantes analice justamente este concepto del RFID. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han escuchado mucho de RFID y la facilidad en tiempo y en exactitud de data ayuda a los procesos dentro de lo que son los inventarios? Y dentro de lo que son inventarios, ¿cuánto esta tecnología ayuda a poder automatizar dichos procesos? Les dejo primero esa pregunta y luego me gustaría que también ustedes se queden con esta pregunta donde ustedes, las personas que ya han implementado el RFID, ¿qué problemas han visto? ¿Han tenido problemas en implementaciones? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando han puesto el RFID? ¿O por qué no lo han puesto si conocen que es una tecnología que les ayuda dentro de los inventarios? Estas preguntas que lanzo al inicio realmente va a empezar a hacer sentido en toda la presentación, porque lo importante de lo que vamos a ver el día de hoy es entender por qué o por qué no tengo que implementar el RFID dentro de un proceso como tal. Y primero vamos con la parte de algo que se está omitiendo mucho en los proyectos de RFID. Realmente es importante conocer los números a nivel latinoamericano, donde sabemos que el 85% de proyectos de RFID están fracasando. Dentro de este porcentaje se encuentran pilotos que han quedado muertos, se encuentran cotizaciones que se han hecho a los clientes y no se ha dado paso, se quedan cotizaciones frías. Y entonces nos damos cuenta que realmente ese porcentaje es muy alto. Y aquí nace una paradoja entre todo lo que es el mundo del RFID en Latinoamérica, que paralelamente a esto, el crecimiento de proyectos de RFID se está generando en 9.9% de forma anual. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Justamente que existen proyectos y existen procesos de automatización donde el RFID realmente está ayudando a este tipo de automatización. Pero de la misma forma, vemos cuántos proyectos están quedando en el camino, cuántos proyectos están siendo fracasados, cuántas cotizaciones se quedan simplemente en un papel. Y esto es justamente lo que vamos nosotros a empezar a analizar en esta charla. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a partir por este concepto que se llama arquitectura. Este concepto de arquitectura es justamente la clave del fracaso y de este porcentaje del 85%. Omitir una arquitectura, y cuando hablo de arquitectura no me refiero al hardware como tal, sino a los procesos. Hay una palabra importante que se debe manejar en los proyectos de RFID, son los procesos. ¿Cuáles son esos procesos que yo tengo que tomar en cuenta para hacer un proyecto de RFID? Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir colocando en el chat de preguntas y yo estoy chequeando igual el chat de preguntas para poder irle respondiendo. Y de esa forma lo podemos hacer una presentación. Si bien es cierto, está en línea, pero busquemos la forma de hacerlo dinámico. Y entonces, qué es lo que está sucediendo en estos últimos años? Un poco para que conozcan el background, yo llevo en RFID ya casi 20 años. Inicié con RFID desde las frecuencias más bajas, desde las 125, 1356, luego fui a la parte de UHF, he estado con frecuencias 2.45. En 20 años de evolución de RFID ha sido muy grande. Al inicio se hablaba mucho de las frecuencias bajas para accesos, pero luego empezó a tomar una robustez lo que es la parte de UHF.
Y entonces es cuando empezó a crecer este fenómeno de automatizar lo que son procesos usando esta tecnología. Y en ese tiempo, y cómo fue evolucionando, ¿qué es lo que pasaba? Siempre se hacía un análisis de qué es lo que teníamos que hacer o qué es lo que necesitábamos para que un proyecto de RFID sea exitoso. Luego de que teníamos claro cuál era el proceso, cuáles eran los puntos que se deben generar, empezábamos a identificar qué hardware. Y de hecho, en ese transcurso fue creciendo muchas marcas de RFID, muchas marcas fueron creando hardware para poder cumplir con ese requerimiento, esa necesidad de los clientes. Pero ¿qué pasa actualmente? Actualmente nosotros vemos que cuando se requiere un proyecto de RFID, lo que se trata de vender son cajas. Lo que se trata de vender es hardware. Queremos vender etiquetas, queremos vender un software y nos estamos olvidando de la naturaleza de lo que es la automatización de proyectos o de procesos con RFID. No podemos partir vendiéndole hardware, porque ahí realmente está el problema y ahí nos dice por qué existe ese 85% de proyectos fracasados. Porque RFID es una tecnología que necesita ser analizada antes de definir qué hardware, qué marca, qué etiquetas son las que necesita. Y entonces, de esta experiencia y de haber trabajado tantos años en RFID, de ser certificado en todas las marcas fuertes de RFID y ver cómo se ha ido creciendo los proyectos y evolucionando, y tantos proyectos en Latinoamérica, hemos podido sacar una conclusión de que lo que se ha perdido y lo que cada vez se está perdiendo es ese análisis. Y esta imagen nos dice claramente, y esto va a empezar justamente a responder las preguntas que yo les hice al inicio. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en una necesidad? Yo sé que en esta charla están muchos clientes finales, y el cliente final como tal tiene su necesidad. Y esa necesidad es automatizar un proceso. Si hablamos de inventarios, puede ser los inventarios de una tienda, puede ser los inventarios de una bodega, puede ser los inventarios de los productos que venden en e-commerce, etcétera, etcétera. Hay una necesidad. Pero lo que nos estamos olvidando es la parte del análisis como tal de esta necesidad. Y lo que hacemos es dar el salto directo a la propuesta. Y lo que a los clientes finales les llega justamente es eso, una propuesta. ¿Qué propuesta? Propuesta de equipos, propuesta de etiquetas, propuesta de software. Y el momento que se quiere aprobar esta propuesta, nos quedamos a analizar la propuesta en hardware o de la solución que me están brindando, qué tan económica es. Por lo regular, cuando se habla de pilotos, estamos hablando de una solución, por más pequeña que sea en el FID, bordea los 7, 8, 10 mil dólares. Y entonces los gerentes empiezan a analizar si realmente necesito hacer esta inversión. Y ese es el punto donde se queda frenado todo. Y las personas que pasan de una propuesta llegan a la parte de la implementación, y el momento que quieren ver los resultados no se dan. Los resultados se quedan en el aire. La puesta en marcha de un RFID que no se hizo un análisis realmente no les va a llevar a un buen camino. ¿Por qué sucede esto? Y aquí llegan muchas interrogantes. Cuando nosotros queremos implementar un proyecto de RFID, y les hablo desde la experiencia, yo he implementado muchos proyectos de RFID a nivel latinoamericano y me he topado con esto el día a día en todos mis 20 años de experiencia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vendemos un proyecto de RFID y partimos de la necesidad, nosotros no nos preguntamos lo básico. ¿De dónde voy a sacar la data? ¿A dónde voy a enviar la data? Si yo hago un piloto, esa data, ¿de dónde voy a capturar o de dónde me va a alimentar para que mi proyecto de RFID sea exitoso? Y ahí empezamos a tener los problemas. Cuando nosotros hacemos un proyecto de RFID, lo que nosotros recomendamos justamente es este RFID Blueprint, que es una metodología que nos hace a nosotros analizar básicamente qué impacto va a tener ese proyecto de RFID. Esto, resumido en palabras mucho más sencillas de saber si la necesidad que tiene el cliente puede ser transformada en una propuesta. Entonces, si a esto lo ponemos desde el punto de vista ya práctico, vamos a hablar de, por ejemplo, el inventario de una bodega que mueve, no sé,
Hablemos de unos 100.000 productos, tienen varios están donde están los productos, tienen varios montacargas. Yo quiero saber el inventario y tener claro ese inventario de productos. Sobre todo porque la crisis es alta del movimiento de los productos como tal. Cuando yo quiero implementar un proyecto de RFID, sí, los proyectos exitosos que sí, que existen en el Internet, que existen en la práctica a nivel mundial, te dice que el RFID te va a ayudar. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que está ya probado. Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? ¿Qué sistema tienen ustedes? ¿Qué software? Por lo regular, las empresas que manejan inventarios, manejan logística, tienen software ERPs. Siempre ustedes van a permitir y van a querer que la información salga de su ERP. ¿Cómo voy a hacer esa conexión? ¿Cómo voy a llevarme esos datos de su ERP para poder hacer etiquetados con RFID? Si ya tienen etiquetados con código de barras, ¿cómo va a ser esa transición? Que no sea una transición que impacte dentro del proceso. Esos puntos son los que no se analizan cuando se vende una propuesta o se da una propuesta rápida de RFID. ¿Qué va a pasar con los datos luego de que el RFID funcione, que existe un portal, que existe un lector móvil? ¿A dónde se van a ir esos datos? ¿Qué se va a hacer con esos datos? Entonces, empezamos a ver puntos y variables que tienen que ser analizadas antes de pasar una propuesta. ¿Qué garantiza eso? Esto garantiza que ustedes, que el cliente final tenga claro del impacto que va a tener el RFID dentro de su empresa. Y realmente ese impacto va directo al ROI. Y el ROI no necesariamente es el retorno de inversión en dinero, es poder saber que soy eficiente en la entrega de mis productos, en mis procesos, que disminuí el tiempo de forma eficiente, que reduje los errores que me está generando de forma manual. Ese es un ROI, pero eso se debe medir justamente cuando hacemos el análisis. El RFID Blueprint les da todo esto. En resumen, ¿qué es el RFID Blueprint? Es poder entregarles un plano a cada uno de los clientes de cómo se va a ver el proyecto de RFID y si es o no rentable eso para su empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando se vende un piloto? Muchos de los clientes a los que ofertamos nosotros el RFID Blueprint en Latinoamérica me dicen, sí, pero hay integradores que nos venden el piloto. Claro, el piloto va a tener un costo. Y aquí la experiencia nos dice mucho. Hay dos escenarios cuando se monta un piloto. El escenario donde el piloto corre por cuenta del integrador, donde el integrador hace la inversión del piloto. Pero imagínense, llegar a una empresa que quiero controlar inventarios, monto el piloto, hablemos que voy a poner portales de RFID, etiqueto productos, pero yo no me puedo conectar a su sistema. Y entonces el piloto queda totalmente aislado de la realidad de su empresa. Les dejo esa inquietud. ¿Creen que ese piloto va a funcionar? ¿Creen que ese piloto va a escalar? Esa es la primera opción, donde la inversión es por parte del integrador. La segunda parte es la inversión por parte del cliente final. El cliente final, como es, hace la inversión del piloto. Se instala el piloto. Pero si el cliente final no está claro de que tiene que hacer la integración a sus sistemas nativos, a sus sistemas donde la información está fluyendo, va a ser un piloto muerto. Y entonces, antes de que el cliente final decida si voy a pagar por un piloto o voy a hacer que un integrador me ponga su piloto, yo tengo que estar claro que la información debe fluir desde mis sistemas madre hasta el sistema de control de RFID y de esa forma la información empieza a fluir. Entonces, estas son las cosas que debemos nosotros de estar claros cuando implementamos un proyecto de RFID. Si hacemos un análisis de la segunda lámina con esta información que les acabo de presentar, empieza a tener sentido por qué existe ese 85% de proyectos que fracasan. Y esto es un porcentaje a nivel latinoamericano, porque no solo pasa en Ecuador, pasa en todos los países de Latinoamérica. Como les dije, si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat y las vamos respondiendo automáticamente. Listo. Ahora, ¿por qué el FID Blueprint es una mejor inversión? Primero, te quita el riesgo técnico. El riesgo técnico es cero. ¿Por qué? Porque primero, antes de implementar un proyecto de RFID, vamos a entender cuáles son esos procesos
cuáles son esas variables o cuáles son esas correcciones que hay que hacer antes de implementar un proyecto de RFID. Ahorro de capital. Un RFID Blueprint va a ser mucho más económico que un piloto. ¿Aló? ¿Aló, aló? No sé, a alguien se le prendió el micrófono. Ok, listo. Entonces, el ahorro de capital va a ser, como les decía, va a ser mucho más económico hacer un RFID Blueprint y de un impacto mayor al poner un piloto que quede un piloto ciego, un piloto frío, un piloto muerto. Y sobre todo, que ahí esa inversión de un piloto va a caer o en el cliente final o en el integrador. Escalabilidad garantizada. Imagínense ustedes un proyecto de control de inventarios que se inicie con un RFID Blueprint. Ustedes tengan claro que el RFID Blueprint les da todas las variables y cómo se debe implementar un proyecto. Luego van a poder automatizar otros procesos. Ejemplo, control de activos fijos. Ejemplo, control de camiones que ingresan a las bodegas, a cargar y a descargar, pesaje de camiones, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos bien identificado el foco del RFID Blueprint y sabemos cómo debe ir generándose un proyecto, la escalabilidad va a empezar a generar en su empresa. Y esto es interesante porque los ROI para el cliente final van a ser totalmente visibles. Y en el caso del integrador, el integrador va a poder seguir trabajando con este esquema del cliente de poder ir automatizando nuevos procesos. El respaldo ejecutivo, esto el año anterior, a finales del año anterior, ayudaba mucho a las empresas donde el respaldo ejecutivo no se lograba, porque como les decía, se quería vender un piloto costaba entre 8 y 10 mil dólares, más menos, pues, para un poco un ejemplo, dependiendo del país. ¿Y qué es lo que pasaba? El cuerpo directivo, los ejecutivos decían, no, vamos a invertir ese dinero en otra área. Y entonces, esa solución o ese proceso de que se quería automatizar con RFID se suspendía. ¿Qué es lo que se hace ahora? Y les comentaba, nos pasó a finales del año pasado. Muchos clientes que son los gerentes de las áreas de inventario, de las áreas de logística, tienen sus propios budgets para poder hacer inversiones pequeñas. Ellos nos contrataron en lo que es el RFID Blueprint y lo que generaron justamente es un mapa, un informe que le permitió acercarse al cuerpo directivo para que el cuerpo directivo tenga toda la información necesaria y sepan que la rentabilidad era alta, que existía un ROI en la automatización de un proceso específico dentro de la empresa. Entonces, nosotros vamos viendo que el RFID Blueprint puede ayudar en todos los segmentos para toma de decisiones, que eso es lo que realmente importa muchísimo dentro de lo que es la parte del RFID Blueprint. Ahora, ¿qué rutas podemos tomar? Cuando estamos claros de que todo proyecto de RFID debería empezar con un RFID Blueprint, entonces nosotros podemos tener varias opciones. Y esto, el mercado, esto va a depender mucho del cliente final. ¿Qué es lo que necesita? Dentro de eso nosotros hemos dividido en 4 escenarios en los que podemos manejar. El primer escenario es un diagnóstico de RFID básico. El cliente final, el integrador, nos dice, mira, tenemos el requerimiento de automatizar, por ejemplo, una tienda de ropa. Queremos saber realmente si eso no es rentable ponerle RFID. Y entonces podemos hacer justamente ese diagnóstico, un diagnóstico donde visualicemos cómo les llega la mercadería, son fabricantes de la mercadería, cuál es su volumen de venta, donde justifica o no justifica, cuál es el costo de las prendas para saber si justifica colocar una etiqueta del RFID. Todas esas variables nosotros vamos a poder analizar en un diagnóstico y poder presentarles un plan de decir, mira, tu proyecto realmente es viable. Lo que tú quieres hacer es viable. Y si tienes sucursales, la vamos a poder ir haciendo dependiendo de la escalabilidad que nosotros recomendemos. Pero tienes otra opción donde el cliente te dice, sí, mira,
estamos claros, tenemos los montos de inversión para hacer la automatización, por ejemplo, de una bodega que tiene N tipo de productos. Tenemos el monto de inversión, pero no sabemos por dónde empezar. Compramos lectores, compramos portales, qué etiquetas compramos. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso típico en lo que es el RFID. Y la mayoría de integradores cometen el error de cotizarte portales y empieza todo un problema. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Es analizar primero cuáles van a ser las variables y cómo va a fluir la información. Entonces, tenemos justamente el RFID Blueprint Full, que lo que te hace es entregarte un plano netamente de lo que necesitas hacer antes de colocar equipos, cómo debe fluir la información dentro de lo que tú quieres manejar en RFID y a dónde vas a dejar esa información, cómo se debe integrar. El resultado final de este RFID Blueprint te deja ya la posibilidad de especificar qué es lo que realmente debes comprar. Pero claramente te va a decir, antes de que tú compres lo que requieres en portales, en lectores, si eso es lo que realmente necesitas, te vamos a decir qué cambios debes hacer antes. Ejemplo, si tú ya estás imprimiendo con código de barras actualmente, no te voy a decir, quita esa parte del código de barras. Tenemos que hacer primero un cambio en lo que es la parte de impresión y saber qué marca estás usando, las nuevas etiquetas, hacer pruebas para que el sistema que tú estás generando con esa impresión de código de barras, ahora también te genere el código de barras más la codificación automática de la etiqueta. Entonces te voy a decir, tienes que hacer todos estos cambios. Tienes que hacer las integraciones a tus ERPs o a los sistemas que has desarrollado de forma interna o pedir a las personas a quienes compraste los sistemas para que tengas esa implementación entre el RFID, que tengas esa integración con los software que tienes para que la información fluya. Cuando tengas claro eso y se haya hecho eso, ahora sí podemos poner los equipos, porque el momento que vamos a poner los equipos ya se va a saber qué integración se tiene y la información va a empezar a fluir. Entonces podemos hacer ese tipo de escenarios y como les decía, eso no implica colocar hardware y sobre todo el costo no es lo mismo que un costo de hardware como tal. Y ahí es donde ustedes van a tener claramente en un plano, que básicamente un plano son documentos, nosotros esto siempre lo relacionamos a los planos de una casa, es como tener los planos claros de una casa donde haces todas las correcciones, ves los pros, los contras de lo que puede suceder, haces la corrección final y entonces empiezas a construir. Y entonces en la construcción tú ya te basas a todo lo que el arquitecto te dijo. Luego tenemos otra opción que se puede dar, que esto a mí realmente me da bastante pena a veces cuando encuentro clientes finales que nos buscan y nos dicen, mira, yo compré RFID, me instalaron RFID, pero nunca funcionó. Los equipos los tengo instalados, tengo portales, tengo equipos móviles, pero no funciona. Y uno de los problemas, ahí el común denominador es, lo que pasa es que no se conecta mi sistema a mi ERP, tengo un SAP. Las personas que tienen SAP saben cuánto cuesta la integración de ser con SAP. Tengo un ERP que me vendió una persona local, sí, pero me quiere cobrar ese valor. ¿Por qué eso no dijeron antes de vender el RFID? Porque eso era necesario, eso se tiene que hacer. Entonces, tenemos este modelo que es la auditoría del RFID, donde visualizamos qué es lo que tienes, qué hardware de ese hardware que tienes ya instalado puede ser reutilizado y lo complementamos con un RFID Blueprint. De tal forma de que tengas claro el mapa de lo que tienes que hacer y si quieres seguir con el RFID, ya sepas exactamente lo que se debe hacer. Primero hacemos una auditoría de hardware, etiquetas de todo lo que tienes comprado. Y por último tenemos una parte que se llama migración de RFID. Aquí hay muchas empresas que tienen sistemas de control de inventario, sistemas de control de activos, usando código de barras. Y el punto está, ¿cómo transformo la parte del proceso de ya no hacerlo uno a uno usando código de barras, sino hacerlo RFID? Entonces, ahí hay un proceso que tenemos que seguir que no impacte a la forma como lo manejan. De hecho,
Aquí básicamente lo que entramos es a trabajar con el equipo de desarrollo. ¿Quién desarrolló el software? ¿Cómo están etiquetando? ¿Cómo lo deben hacer ahora? Va a haber cambio de hardware, por ejemplo, en impresoras, porque ahora vas a usar impresoras que te imprimen el código de barras, pero también te codifican. Entonces, todos esos procesos explicamos, hablamos con las personas que hayan desarrollado el sistema y les llevamos a que hagan esa transformación de forma automática. Y entonces ya pueden tener el RFID. Todo desde tener los planos listos. Esto es lo importante dentro de lo que es el RFID. Y es como el talón de Aquiles de muchas personas. Como les digo, la experiencia me ha hecho ver a mí tantos casos en Latinoamérica donde lo que se quiere vender actualmente es el equipo. Sí, véndeme los equipos, pero no, los equipos no te van a funcionar. Y muchas personas no tienen esa valentía de decirte, mira, yo te vendo, pero no te va a funcionar. Y se van a quedar en pilotos muertos. Y el cliente final lo que necesita es un resultado, y un resultado que le genere un ROI. Es lo que nosotros buscamos con este tipo de implementaciones. Y ahora vamos a ver un par de casos de éxito que tenemos. Como es por ética, no se puede decir los clientes, pero estos son casos de éxito que tenemos en Latinoamérica. Y, por ejemplo, tenemos uno en el sector de telecomunicaciones. ¿Qué pasaba con este cliente? Este cliente nos buscó justamente para, él quería implementar lo que es el RFID en su bodega de productos de telecomunicaciones, fibras, patchcore de fibras, router, cámaras, etcétera. Y necesitaba tener el control. Él lo que nos pedía es que instalemos un sistema de control de inventarios para sus bodegas. Pero luego que hicimos la primera visita, realmente era un caos total su bodega. Hicimos un par de preguntas, las típicas preguntas, porque no ahondamos, ya la experiencia nos hace saber qué debemos preguntar. Y dentro de las preguntas nos dimos cuenta que el problema que él tenía era un problema de procesos. La información no fluía de forma correcta. Y entonces eso nos hizo llevar a explicarle y decirle, mira, tú no puedes implementar RFID. O sea, y ahí realmente viene la ética de lo que es implementar un proyecto de RFID. Para mí hubiese sido fácil recomendar un integrador, porque nosotros no vendemos hardware, recomendar un integrador para que le venda el equipo. Pero a él no le iba a funcionar. Hicimos un trabajo interesante con él porque la primera respuesta de él es, no, es que yo necesito los equipos, yo ya vi en videos, porque eso es lo típico, muchos clientes ven en videos cómo funciona, pero la realidad en cada una de las empresas es diferente. Y entonces le explicábamos que no le va a funcionar porque sus procesos no están bien. La forma como llega el producto y la falta de información en el ingreso del producto era un caos total. Entonces dijimos, mira, tú lo que necesitas es hacer un plano y entender y estructurar bien los procesos. Cuando él entendió eso, que no fue fácil, nos permitió hacer el RFID Blueprint. ¿Y qué encontramos? Primero, corregimos la parte de los procesos. Se hizo una ingeniería de procesos. Con él trabajamos en varios modelos del RFID Blueprint porque había muchas cosas que hacer. Pero lo interesante es que en él pudimos descubrir que tenía otras falencias que realmente no había visto. Por ejemplo, el control de accesos en un control de acceso centralizado. Un sector de telecomunicaciones tiene muchos puntos de control físicamente distantes. Y entonces ese sistema de control de acceso tenía que ser centralizado. Y eso era un punto de seguridad crítico. Y entonces el poder analizar cómo se generaba esta data nos llevó a poder entender que ahí también tenía un problema. Y luego que con esa corrección de poder hacer bien los inventarios, corregir los procesos, podía tener ya una bodega con ventas e-commerce. Esto le generaba al cliente nuevas ventas, nuevos escenarios, nuevas oportunidades de negocio donde realmente se generó el concepto claro de escalabilidad. Entonces, partimos por un RFID Blueprint en lo que es control de inventarios y paulatinamente fuimos escalando a otros procesos. Eso es lo que se debe hacer con RFID. No se puede hacer todo de una vez, se va haciendo de forma escalable. Por eso, una de las palabras que usamos mucho es la escalabilidad de los proyectos con RFID. Y ahora vamos a otro ejemplo.
Este es un ejemplo de una importadora, tiene sus bodegas. Aquí nos llamaron justamente por un problema de control de los andenes de carga y descarga. Perdón. ¿Qué era lo crítico aquí? Que tenían los despachos para diferentes clientes. Estos clientes se quejaban de que les llegaban productos que no eran de su pedido. Entonces, en 10 andenes de carga y descarga, lo que sucedía es que un pallet iba y no iba al lugar correcto. Si bien es cierto, el pallet no se perdía, pero el tiempo que tomaba en regresar y volver a irse al lugar correcto era muy alto. Y lo que se buscaba es que eso no suceda, porque eso es ineficiencia. El cliente se siente insatisfecho. Necesitas darle una satisfacción correcta por el servicio que estás dando. Y en el primer análisis que hicimos es que cuando se hablaba de RFID, salía el dato de las etiquetas. Como ustedes pueden imaginarse, era una empresa que movía muchos productos, sacaron un listado de cuántas etiquetas con código de barras compran al año y nos dimos cuenta que el volumen era de 2 millones al año de etiquetas. Si querías pasar eso a RFID, el costo era alto, totalmente insostenible. Nadie les iba a probar. Entonces lo que nosotros les sugerimos es, primero, el RFID les va a ayudar mucho. El poner 2 millones de etiquetas no era la solución. Teníamos que hacer un análisis y estudiar bien el proceso y cómo deberíamos hacer. Luego lo que hicimos es generar el RFID Blueprint, entender cómo funcionan sus proyectos, cómo arman sus palets y empezamos a etiquetar palets. Y el costo de etiqueta bajó totalmente porque el número de palets era diferente. Ya no eran los 2 millones. Entonces, etiquetar pallet sí era rentable porque me solucionaba el problema de enviar pallet equivocados a otro sitio. Si nosotros empezamos a decirle, sí, te voy a vender los 2 millones de etiquetas, era un proyecto que se iba a quedar en una cotización. Esos proyectos son los que no andan. ¿Qué es lo que yo busco con este tipo de ejemplos? Es que ustedes vean la importancia de hacer un RFID Blueprint. Por más pequeño que sea el proyecto. De hecho, como ustedes pudieron ver, hay opciones de RFID Blueprint que son básicas, medias, avanzadas, intermedias, etc. Los costos van a variar dependiendo de este concepto. Pero lo importante es que ustedes tengan claramente qué es lo que se tiene que hacer. Eso es lo importante del poder hacer RFID Blueprint y generar el éxito en lo que son los inventarios. Y ahora les vuelvo a hacer la pregunta. Teniendo claro qué hace un RFID Blueprint, ¿cómo ustedes ven el poder implementar proyectos de RFID en cada uno de los escenarios que ustedes tengan en sus empresas? ¿Qué falta? ¿Qué deben hacer para que puedan cristalizar una solución de RFID? La respuesta es hacer un mapa. Y eso es lo que nosotros hacemos. Junto a Innobooks es lo que nosotros promocionamos para que la venta de proyectos de RFID crezca en el tiempo. Si ustedes hacen un RFID Blueprint, luego lo que va a ocasionar en la escalabilidad es que empiecen a implementar esas soluciones ya con hardware, con software, con etiquetas, pero claro de lo que tienen que hacer y van a ir escalando en otros procesos que son los que realmente ustedes necesitan. Pero ¿desde qué visión? Desde una visión correcta, desde una rentabilidad de que lo que están haciendo va a tener ese rol que ustedes están buscando. Y algo importante, luego de que nosotros tenemos esto, es la reducción de los errores. El tiempo en inventarios baja totalmente a un 75%. Esto es más o menos los porcentajes que se pueden ir reduciendo. ¿Por qué? Porque ya está automatizado. Pero el punto es que lo que el cliente final busca, lo que gerencia busca, es estos datos. Y ustedes puedan dar estos datos. Reducción en el tiempo de inventarios. Yo he visto empresas que todavía siguen haciendo manual, lo que es el inventario. Cierran 2, 3 días. Ponen 20, 30 personas para hacer el inventario. ¿Cuánto cuesta eso? Pero si yo puedo tener los inventarios todos los días, cada semana, puedo saber dónde están mis productos, realmente vale la pena hacer lo que es el RFID. Y esa es la parte teórica. ¿Por qué no funciona? Porque no hacemos un análisis al inicio. Porque no hacemos un RFID Blueprint.
Precisión en el stock, esto es realmente lo que hace que el dueño empiece a tomar decisiones ya en la operación del negocio como tal. Eliminaciones de errores en los despachos. Realmente ya el cliente empieza a estar satisfecho de lo que recibe. ¿Qué me dice estos datos? Estos datos realmente lo que ve la gerencia y a la gerencia lo que le permite hacer con esta información es saber qué es lo que tiene que ir generando para su negocio, porque ha ido reduciendo esos problemas. Esto realmente es un ROI de calidad. Ya sabe que su operación es de calidad, que ha reducido tiempos y esos tiempos han reducido costos. Ahí está el ROI como tal. Y es un ROI totalmente medible. Otro punto importante son las tendencias de la eficiencia y verlo del ROI. Esta gráfica, ¿qué nos dice a nosotros? Que cuando nosotros empezamos un proceso y un proceso empezamos a ver que necesita automatización, puede llegar a un tercer mes con una corrección o con un cambio no tan elevado. Pero ¿qué pasa si nosotros determinamos que este proceso requiere de un RFID? Para que esto realmente empiece a dispararse, necesito implementar un RFID Blueprint. Y miren la escalabilidad que le da. Y cuando nosotros ya detectamos un RFID Blueprint, hacemos un RFID Blueprint, luego ya puedo hablar de escalabilidad, porque yo ya sé cómo tengo que ir creando estas automatizaciones. El concepto de escalabilidad se da por default. Y ustedes ven cómo esta gráfica va creciendo hasta que mi ROI como tal es un ROI que totalmente es medible. Es un ROI que yo puedo identificar con los clientes, yo puedo identificar con la gerencia, yo puedo determinar con mi departamento cómo ha sido eficiente el cambio usando estos procesos de RFID, cómo el RFID ha impactado dentro de mi negocio como tal. Eso es lo que nosotros le traemos dentro de lo que es inventarios. Aquí realmente queda un poco ya poder entender qué es lo que puede hacer sentido dentro de cada uno de sus procesos. Las personas que asistieron a esta charla saben cómo pueden implementar y por qué el RFID sí es importante, pero cómo lo debemos implementar. ¿Por qué el RFID se ha ido convirtiendo en esa tecnología a veces inalcanzable para alguien? Pero no es que es inalcanzable, sino que se lo direcciona de forma equivocada. Entonces, la reflexión que yo dejo esto y para pasar a las preguntas es, ¿podemos implementar RFID? La respuesta es sí. ¿Es caro el RFID? No es caro si se hace de forma correcta. ¿Cuándo es caro? Cuando me equivoco en ir directamente a un hardware, ir directamente a un software, ir directamente a unas etiquetas. El riesgo es alto, el riesgo es muy alto porque si no tengo claro ese mapa, entonces no voy a saber cuál va a ser el resultado. Y lo otro, hay muchos proyectos internos dentro de las empresas que se pueden ir trabajando de forma escalable. Iniciamos con uno y lo vamos generando paulatinamente el resto. Es lo que puedo traerles desde la experiencia, desde lo que hacemos y desde lo que queremos construir junto a Innobooks para crear proyectos de RFID exitosos y que puedan ser replicados en sus propias empresas con otros procesos o en otros clientes que realmente nos permita con Innobooks crecer esta tecnología, que realmente es una tecnología que ayuda mucho para lo que es la automatización de procesos. Con esto puedo pasar a las preguntas. Mis datos están en la pantalla. Siempre a veces publicamos en la cuenta del canal que tenemos de WhatsApp. Siempre estamos publicando en redes. Entonces, cualquier inquietud que tengan, sin problema. Todo lo que es ya la tecnología como tal de RFID Blueprint, el paquete que ustedes necesitan, lo pueden trabajar con el equipo comercial de Innobooks. Ellos tienen toda la información listos para ponernos a trabajar.